El motivo por el que quisiera platicar contigo, se acaba el sexenio, ya le quedan pues prácticamente unas horas a este sexenio. Sí. Ya el próximo martes tenemos pues nueva presidenta y nuevas perspectivas en el tema ambiental. Sí. Esto es, quisiera hacer contigo dos cosas. Uno, una evaluación de este sexenio en materia ambiental que aparentemente no nos fue muy bien. No. Creo que, me da gusto platicar con una de las personas de las voces más críticas de este sexenio en materia ambiental, que vivió en carne propia pues la devastación por parte del Tren Maya en la selva de la península de Yucatán. Y bueno, ¿qué me dices a 2-3 días de que acabe este sexenio en materia ambiental? ¿Cuál es tu evaluación? Entendiendo pues en el asunto de el Tren Maya y otras cosas que pasaron en este sexenio. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio contigo. Y bueno, pues sí, es momento de cerrar ciclos, de hacer evaluaciones, de ver cómo nos ha ido. Y pues la balanza en el lado medioambiental va más hacia el lado negativo. Eso me da tristeza, me da también coraje porque preservar la naturaleza y el patrimonio de la biodiversidad de México es de lo más importante que deberíamos estar haciendo hoy en día. Y sin embargo he visto un declive alarmante en los recursos asignados a este tema tan importante. Entonces, te voy a decir que para este cierre de sexenio, yo veo con tristeza y con preocupación que una tendencia que ya habíamos tenido desde administraciones pasadas, donde se está vulnerando a las instituciones que deberían preservar este patrimonio, hablo de Profepa, de Semarnat, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, etcétera, ya venían desde sexenios anteriores vulnerándose sistemáticamente, como desmantelándose, desestabilizándolas al grado que a mí yo veo con mucha tristeza como el personal no tiene ni para la gasolina, para salir en una lancha, por ejemplo, a hacer inspecciones. Hacer una inspección. Nadie puede inspeccionar nada aquí en el país, no hay dinero. Sí, donde los recursos que se brindaban a estas a los inspectores, al área de inspección. Sí, perdón. Se brindaba a este sector, pues se disminuyó en este sexenio. Fíjate que Alicia Bárcena ahora dio una charla, hubo una mesa en la UNAM. No sé si te diste cuenta para presentar como Vi el resumen de lo que... Sí, bueno, para los que no lo vieron, fue una mesa que hubo en la UNAM en la cual se presentaron varios investigadores de la UNAM, también estuvo Enrique Jardel de la Universidad de Guadalajara, y se presentaron como algo así como un diagnóstico socioambiental del país, y Alicia Bárcena, que es hoy secretaria de Relaciones Exteriores y va a ser la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales con Claudia Sheinbaum, acepta, y que bueno, me da gusto escucharlo, acepta que Semarnat perdió el 40% de los recursos en este sexenio y que entonces hay que volver a reconfigurar la Secretaría de Medio Ambiente. A mí por lo menos me da mucho gusto escucharlo, porque pues desgraciadamente al interior de este gobierno federal me parece que había muy poca crítica en el área ambiental y todo era, sí, señor presidente, ¿no? Sí, desafortunadamente. Y bueno, yo como biólogo siempre vamos a decir, esto es una frase que repetimos ad nauseam, que es México es un país megadiverso, pero esa es la realidad. Vivimos en un país muy privilegiado por su posición geográfica, su historia geológica, su biodiversidad, y ese es nuestro real patrimonio de nuestro país, porque la biodiversidad lleva a la bioculturalidad y a muchos otros aspectos que nos dan esta riqueza. Estamos viviendo actualmente una crisis mundial medioambiental, todo el mundo ya lo sabe, ya lo hemos vivido, ya lo hemos sufrido. Estamos atravesando la 6ª extinción masiva ya, que es algo muy grave que no alcanzamos a dimensionar como sociedad, y que se ha venido vulnerando todo esto. Hemos tenido muchos cambios de suelo, incendios forestales provocados, el megaproyecto del Tren Maya que afectó
directamente algunas de las últimas selvas saludables que nos quedan en México. Sí. En una generación perdimos el 95% de las selvas altas de México. El ecosistema más diverso del planeta, en un país megadiverso, nos quedan 5 puntitos, 5 manchones en el país, y megaproyectos como el Tren Maya están vulnerando gravemente y afectando por lo menos 2 de ellos. Pero bueno, esta falta de recursos, esta disminución en los recursos que tuvimos, y que hay una balanza que hay que ver, donde se crearon nuevas áreas naturales protegidas, donde el gobierno dice, bueno, se crearon muchas, pero cuando las revisas son muy pequeñas, son puntuales, no corresponden a la realidad de lo que deberíamos estar protegiendo hoy en México, y bueno, pues ese para mí es un balance que debería resultar preocupante para toda la sociedad, para todo el país. Una de las situaciones que se planteó el gobierno federal, de hecho, hubo una cumbre mundial, no me acuerdo si fue la de biodiversidad o cuál otra cumbre, pero México plantea con otros países el proteger el 30% de su territorio y hace como la iniciativa en equipo para que el mundo también asuma eso, ¿no? 30% de tierra firme y 30% de áreas marinas. Sí. Una de las cosas que se me hacen, digamos que un tanto paradójicas es, ok, bueno, si bien el gobierno federal sí generó un montón de áreas nuevas, de áreas protegidas nuevas, un montón de decretos, pues no hay dinero para cuidarlas, ¿no? Son como áreas naturales protegidas de papel, ¿no? El papel se ve bonito, sí, pero en la realidad no. No hay nadie no hay directores, no hay inspectores. No, te digo que muchas de estas áreas naturales protegidas nuevas no corresponden a una realidad ni siquiera ecológica. Te voy a hablar rápidamente del proyecto del Parque de Jaguar, ahí en Tulum. Exacto. Ese parque, fíjate, te voy a decir muy rápidamente, un área natural protegida tiene una zona núcleo que debe ser intocable. Así es. Y debe tener alrededor una zona de amortiguamiento que haga eso, amortiguar el impacto hacia la zona núcleo. En esta área natural, por ejemplo, tú tienes la zona núcleo en un lado y la zona de amortiguamiento 11 kilómetros lejos, no amortigua nada. Y esa zona de amortiguamiento es un área previamente afectada porque había una aeropista. Sí. Y ahora es tan pequeña esta área del Parque Nacional del Jaguar que realmente en esa extensión de terreno que se está protegiendo no cabría un solo jaguar macho en estado reproductivo, uno solo. Y estas son las áreas naturales que se están haciendo, no corresponden a una realidad que se requiere. Sí, digo, entiendo que lo que nos quieres decir, a lo mejor para la gente que no es bióloga, es de que un jaguar necesita un área amplia, gigantesca, para poder moverse, para tener alimento, para poder aparearse. Y esta área que se creó, la nueva área, ¿cómo dices que se llama? Parque Nacional Jaguar. Parque Nacional Jaguar. Ni siquiera es el territorio suficiente para que sobreviva un jaguar. Un solo jaguar macho en estado reproductivo no cabría en esta área natural protegida. Ahora me parece paradójico también, estás protegiendo este pedacito donde no cabe un solo jaguar cuando tienes toda su casa, toda la selva alrededor, que ahí es donde están habitando estos animales tan importantes junto con toda la biodiversidad asociada. Bueno, ¿por qué no mejor protegemos esa selva que tenemos en lugar de proteger ese pedacito? Proteger este pedacito en mi mente es, ok, protejo esto, pero desprotejo todo lo que está ahí ahora, que es la selva que nos queda y que deberíamos en este momento estarla blindando para el futuro. Es nuestro pase como humanidad al futuro, proteger las áreas naturales. Sí, bueno, pues como escucharán, Roberto vivió en carne propia, fue a ver la destrucción de la selva, la destrucción de los cenotes, la falta de manifestación de impacto ambiental, cómo se construyó el Tren Maya a pesar de amparos. Sí. Y bueno, pues los daños ahí están, ya quedaron de manera permanente. Sí. Y bueno, él ha sido una de las voces, como les decía inicialmente, de las voces pues más críticas de este gobierno, ¿no? ¿Qué te decía la gente que de alguna manera apoyaba estos proyectos del presidente? O sea, porque la verdad es que hay como mucha fe ciega, sí, ¿no? Al menos al presidente que tenemos ahora. Y hay mucha gente que dice, bueno, seguramente te criticó de mil formas, ¿no? ¿Qué tanto te decían a ti? Bueno, este megaproyecto del Tren Maya ha sido una verdadera pesadilla medioambiental. La gente inmediatamente al decir la palabra Tren Maya es politizable este tema, pero desde mi punto, o sea, desde mi perspectiva, para mí no lo es. Para mí es
preservar la selva que nos queda junto con las cuevas y la función y la salud de los ecosistemas del área donde yo vivo. Eso es lo que yo hago. Sin embargo, como bien dices, pues este presidente, por el cual yo voté por este presidente, pero que me ha dado mucha tristeza ver cómo ha cambiado todo, toda esta parte. Y cómo la gente sigue apoyando estas mentiras, este tipo de proyectos que son ilegales, que son ecocidas, que son etnocidas, y que no puedas disociar el apoyo a una personalidad, a un partido, con la realidad que nos está afectando y nos va a afectar en un futuro. Sí, es como partir las dos cosas, ¿no? Una cosa es el apoyo político y otra cosa, bueno, nosotros como biólogos vemos las cosas de forma distinta y esto lo vemos desde el punto de vista científico y bueno, pues ahí no hay como mucho margen de error. Se ven los daños, se miden las afectaciones, se cuantifican y bueno, esas son cuestiones irrefutables, ¿no? Sí, y bueno, esto que me decías de la gente, pues a mí, o sea, nos empezaron a atacar desde que el presidente nos señaló directamente desde la mañanera y dijo, estos son pseudoambientalistas pagados por intereses extranjeros y que están en contra del desarrollo. En esa frase hay más mentiras que palabras y eso ha sido en un país donde no hemos podido despertar de esta pesadilla de la violencia, que el presidente señale directamente a grupos de personas, como periodistas, como médicos, como abogados o como ambientalistas, y nos dijo en una ocasión que somos traidores y enemigos a la patria. Es una cosa que violenta nuestros derechos humanos. O sea, hasta ese punto tan grave ha sido esta situación que a mí, te digo, en lo particular me preocupa mucho, pero sobre todo por la pérdida y la destrucción y el ataque a algunos de los ecosistemas más importantes del país. Sí, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que yo también tenía mucha esperanza de que el el debilitamiento de las instituciones ambientales como que iba a parar y que sí iba a fortalecer, porque yo me acuerdo que había como, no sé, 100 puntos del nuevo gobierno y por ahí decía que una de las grandes prioridades era el tema ambiental. Desgraciadamente, bueno, pues lo que vimos y que acepta pues Alicia Bárcena ahora en la reunión que hubo la semana pasada es que desgraciadamente hubo un declive en el tema ambiental, que hay que recomponer las cosas. Sí. ¿Cómo ves a futuro? A partir del martes que entra la nueva administración federal, ¿qué es lo que ves tú hacia adelante? Suelo ser muy optimista y en esta ocasión veo un panorama bastante sombrío, aunque se diga mucho que van a cambiar las cosas, viendo todo este ensamble que se formó en el gobierno que viene, dudo mucho que vaya a cambiar el rumbo y eso me preocupa bastante. Ojalá cambie, ojalá sí haya esta esperanza y si veamos cambios, hay que verlo y hay que esperarlo. Sin embargo, la verdad, yo he visto los puntos que ha puesto como prioritarios y no veo un cambio real que nos haga pensar que vamos a ir por un rumbo distinto que para beneficio de la sociedad, de la naturaleza y del país. Y eso me preocupa. ¿Qué le gustaría ver a Roberto Rojo en la agenda ambiental? ¿Cuáles serían los puntos prioritarios para ti que deben de atenderse por parte de la nueva Secretaría de Medio Ambiente y de parte de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que recordemos, le dieron hasta fue como parte del premio Nobel, por formar parte pues del equipo de científicos que elaboró un documento relacionado con cuestiones de cambio climático? Entonces, bueno, ¿qué esperaremos de estas personas que aparentemente deben de tener buenas acciones y un compromiso ambiental que se mire en los hechos? Claro, yo esperaría coherencia y cordura. Sí. O sea, eso es lo que yo esperaría, lo mínimo que esperaría de quien dice ser realmente ambientalista, como la nueva presidenta que vamos a tener, que ella dice que es ambientalista. Bueno, vamos a ver si tiene esa coherencia y esa cordura para lograr preservar la naturaleza de México. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que realmente blindar las áreas naturales protegidas que nos quedan,
porque el mismo gobierno que está terminando, ¿qué hacen las áreas naturales protegidas? Están metiendo hoteles, están fragmentándolas, Sí. están propiciando la fragmentación de esta selva, porque está la gente ahora comprando como loca terrenos en la selva, y eso significa que vamos a perder toda esta cobertura vegetal. Sí. Estoy hablando del área donde vivo en Quintana Roo, pero eso se repite en muchos otros lugares. Entonces, deberíamos darle un real blindaje a estas áreas naturales, generar más áreas, pero que sean de verdad efectivas, y fortalecer estas instituciones que son vitales. Eso sí, de verdad es de seguridad nacional para el país. Fortalecer a la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Bueno, que ya es una dirección dentro de Semarnat. Que es pero que se transformó. Tú ves lo que has hecho, ya ha sido una institución increíble, Sí. la única dedicada a registrar y preservar la biodiversidad que tenemos en México. Fortalecer a la Semarnat, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Profepa. Los pobres inspectores de la Profepa se van al bosque sin ningún tipo de protección a enfrentarse con talamontes, con narcotraficantes. ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, cuando pueden ir, porque luego no tienen ni gasolina. Cuando pueden. Tendrían que ir acompañados de las Fuerzas Armadas, porque son la ley en este aspecto, a ver que se cumplan las normas y que se proteja la naturaleza. Tenemos que fortalecer eso. Y es muy importante. A veces nos perdemos en otras cuestiones, pues también importantes, de economía, de política y todo, pero recordemos que somos seres vivos, que somos naturaleza, que somos parte de la biodiversidad y que no estamos ajenos a ella. En la medida en la que preservemos y cuidemos la naturaleza de México, es en la medida que vamos a cuidar el futuro del país. Las personas que no han nacido, las futuras generaciones, les tenemos que dejar un país bien armado en cuestión de naturaleza, bien resuelto en cuestión de la protección de la naturaleza. Entonces es fundamental, porque a partir de la naturaleza viene la salud humana, la salud económica y todo lo demás. Yo esperaría eso como mínimo de este gobierno que entra. Sí, pues vamos recordando también una cifra. O sea, el INEGI mismo ¿te acuerdas de las cuentas ecológicas? O sea, se pierde algo así como el 8% del Producto Interno Bruto por degradación de naturaleza. De acuerdo a cifras del INEGI, que es, bueno, el organismo que lleva el registro de todo lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, la verdad es que la degradación en materia ambiental le cuesta económicamente muchísimo al país. Pudiéramos ser más ricos si le invirtiéramos más recursos a esas instituciones que se encargan de proteger, o que debieran de proteger, pues nuestros recursos naturales, ¿no? Sí. Nuestro capital natural. El capital natural, sí. ¿Verdad? Yo ya no espero nada del gobierno. Así no espero nada, de verdad. Yo espero de la sociedad civil que estemos al pendiente de que el gobierno haga su trabajo de la manera correcta. Sí. Porque por lo que viste sexenio y lo que venía detrás y todo, yo ya no espero nada del gobierno, pero sí espero de la gente que estemos vigilando, que estemos presionando y que estemos haciendo que se hagan las cosas de la manera correcta por el bien común y para el futuro del país. Eso es lo que yo espero en este sexenio, no del gobierno, sino de la sociedad, que ya veamos que lo que se hizo en el pasado está mal hecho y que ahora tenemos que corregir el camino y tenemos que hacer las cosas bien para el futuro por el bien común. A lo mejor también muchas de las cosas que se hicieron pues mal o de manera cuestionable en materia ambiental en este gobierno fue por el asunto de que la gente no tenía como mucha organización o mucha fuerza social para empujar, ¿no? O para presionar al gobierno a que hiciera bien las cosas, ¿no? Pero ahora, a partir de todo esto y mucho del trabajo que han hecho mis compañeros y que hemos hecho ahí en la cuestión del Tren Maya, donde nos hemos metido a la selva a documentar y pudimos mostrarle al mundo que no se estaban haciendo bien las cosas, he percibido un cambio en la sociedad. Cuando empezamos con lo del Tren Maya, o sea, nos atacaban hordas de personas en redes, era muy, muy violento y fue muy, muy difícil. Y ahora es un poco al revés. Cuando hablamos de algo medioambiental, ya mucha gente leo que están razonando, que están apoyando, que están activándose. Entonces creo que todo esto nos ha servido y nos debería servir para reactivarnos como sociedad o para activarnos como sociedad y ahora sí estar verificando que se hagan las cosas correctas. Así es.
No, pues te agradezco mucho, Roberto, el que hayas accedido a este diálogo y bueno, pues esperemos. Yo la verdad es que luego cada vez que vienen como estos tiempos de cambios, no sé, el fin de año, el cambio de sexenio, pues a mí se me renuevan las esperanzas. Sí. Entiendo que tú no las tienes tanto por todo lo que has visto, ¿no? Toda la degradación y todo, pues a lo mejor el mal manejo institucional que ha habido en este sexenio, pero ojalá y para bien de todos que pues las instituciones empiecen a trabajar con esta nueva administración pues de una forma diferente, ¿no? Sí, te digo, yo no. Mi optimismo se cifra en la sociedad civil, en el país. Sí. En la perspectiva hacia el gobierno es totalmente oscura y me da preocupación, pero yo tengo mucho optimismo en que vamos a reaccionar como sociedad Sí. y que vamos a ver lo que es realmente importante. Ya vivimos una sequía terrible, ya estamos viendo efectos del cambio climático, Sí. ya lo estamos viviendo en carne propia. Es el momento de que comprendamos como humanidad que tenemos que cambiar el rumbo para bien y que debemos dejar de lado las cosas que no nos sirven, que no son esenciales, y que lo que sí es esencial, como el cuidado del agua, de la naturaleza, de la biodiversidad, de la vida misma, es lo que tenemos que enfocar apuntar hacia allá para ir en ese camino. Bueno, pues le damos muchas gracias a Roberto Rojo, científico, biólogo, difusor de temas ambientales, difusor de la ciencia, y bueno, es un honor tenerlo por acá en Guadalajara en las actividades de Jalisciense. Jaliscience, muchas gracias también por la invitación.